Dar enseñanzas por medio de parábolas es virtud únicamente de grandes oradores. E imagínese usted, nuestro Señor construyó 38 parábolas. Construir 2 o 3 es para mentes privilegiadas. Construir y narrar 38 es virtud únicamente de nuestro Dios, desde luego. Ahora, como dato curioso, de estas 38, 16 abordan de una u otra manera cómo los hombres administran el dinero. Esto significa el 50% de las parábolas que Jesús construyó estaban relacionadas de forma directa o indirecta con la administración del dinero. Si esto no le ha llamado la atención, atentos al siguiente dato. 1 de cada 10 versículos en los evangelios tocan en forma directa el dinero. Vaya que son estadísticas que hay que atender. 1 de cada 10 versos de los evangelios tocan en forma directa el dinero. Y si esto no fuera ya suficiente, atentos a lo que sigue. La Biblia registra en forma genérica 500 versos que hablan sobre la oración, un poco menos de 500 que hablan sobre la fe, un poco más de 2000 que hablan sobre el dinero y el patrimonio. Al revisar estos datos, no hay que ser muy estudioso para concluir. La forma en que los hombres administran el dinero grita su nivel de cristianismo. Y no es importante si recibimos poco o mucho dinero, es importante cómo lo administramos. Ahora entenderán mejor, los que estudiaron en media semana conmigo la primera parte de este estudio. ¿Por qué Malaquías les dijo que estaban bajo maldición? Es que ellos eran pésimos administradores de sus finanzas. Él les gritó que estaban repitiendo los errores de sus ancestros y que como consecuencia también sufrirían las desgracias de ellos. Quienes no escucharon esa primera parte, les animo a hacer un esfuerzo y a comprar el CD o a bajarlo de la web. Esto va a aclarar mucho más el asunto. Lo que hasta ahora hemos dicho ratifica que sea mucho o sea poco lo que recibimos en nuestros ingresos, debemos ser sabios administradores. Y una buena muestra de que ellos eran pésimos administradores es que el diezmo lo habían olvidado. En media semana hicimos el ejemplo y quizás nosotros no estábamos muy distantes, porque en el presupuesto que sugerimos, la mayoría de los que vinieron habían olvidado el diezmo. Lo sugirieron hasta ya como el rubro 9 o 10. Bueno, por esto y más es que titulamos a nuestro estudio de hoy La maldición de robarme a mí mismo, parte 2. Malaquías capítulo 3, por favor cuando la cita encuentran se ponen de pie. Malaquías capítulo 3, ahora vamos al verso 10 y nuestro sermón de hoy, la maldición de robarme a mí mismo. ¿Listas sus Biblias? Dice, capítulo 3, libro de Malaquías, vamos al verso 10. Traed todos los diezmos al alfolí. Alfolí es una especie de granero. Y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición sobre vosotros hasta que sobreabunde.
Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Hasta ahí leemos y oramos. Señor, rogamos tu gracia, háblanos, en el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Pueden tomar su asiento. Ya abordamos el tema de forma práctica. Ahora lo vamos a abordar en un marco doctrinal. Para ello, vamos a dividir este estudio en 4 puntos. El primero es que vamos a ver el origen, la historia del diezmo. El segundo punto, la justificación de esta doctrina. La tercera, la administración del diezmo en su iglesia. Es que si yo soy parte de una organización a la que aporto dinero, me gustaría saber cómo administran dicho dinero. Y no solo me gustaría, yo creo que dicha organización tiene la responsabilidad y la obligación, al menos en términos genéricos, de decirme cómo se administra el patrimonio de la institución a la que yo aporto. Y finalmente vamos a ver definiciones éticas. Primero, el origen histórico, mucho más antiguo que la ley de Moisés. Y eso ya habla bastante. Más antiguo que el Decálogo. En el Génesis aparece por primera vez cuando Abraham le pagó los diezmos a Melquisedec. Y Melquisedec, para quienes ignoran, aparece como una representación de Cristo en el Antiguo Testamento. El padre Abraham le pagó los diezmos. Luego aparece de forma más regular en la época patriarcal. Recuerden, la nación hebrea estaba dividida o conformada por 12 grupos tribales. Los líderes de estos grupos tribales se les llamó patriarcas. Pues bien, esa es la época patriarcal. Y de estas 12 tribus, una debía dedicarse a la función sacerdotal. Y ahí es donde da origen al segundo punto de nuestro estudio, la justificación del diezmo en la época bíblica. Voy a ampliar más sobre la organización política de la nación hebrea. Estas 12 tribus estaban repartidas en un territorio un poquito más, un poquito menos en tamaño parecido a nuestro país. No exageraría ni haría mal en decir que eran 12 departamentos, tratando de compararlo en nuestro contexto para asimilarlo más. Pues bien, estas 12 tribus se dedicaban a distintos rubros. En ese momento, la mayor parte se dedicaba o a la agricultura o a la ganadería. Algunos ya habían incursionado en el comercio y pequeños detalles de lo que algún día se iba a llamar industria. Para que la nación funcionara tal cual Dios la diseñó, fue Dios quien inventó que de esas 12 naciones, una de ellas se dedicara exclusivamente al sacerdocio, a las funciones religiosas, al programa de educación espiritual, a los cantos, al mantenimiento de los edificios, al templo, a las escuelas. ¿Por qué lo decidió así? Es que era una especie de equilibrio. No es que los que se dedicaran a la agricultura o a la ganadería o al comercio o a cualquier otro rubro estaban en menor o mejor posición que esa tribu.
Es simple y sencillamente una especie de equilibrio en el sistema. Si hay una tribu que se va a dedicar a esto, preferimos que se dedique totalmente a eso de manera profesional para que ellos nos enseñen a las otras 11 tribus los principios religiosos y mantengan el programa de educación espiritual desde los más adultos hasta los más niños. En efecto, el sistema funcionó a plenitud. Es que Dios lo diseñó. ¿Cómo no iba a funcionar muy bien? Y la tribu que Dios designó para ese programa religioso fue la tribu de Leví. Leví es el nombre del patriarca, así como José es otro patriarca, Rubén, Manasés y cualesquiera otros. Entonces, a todos los descendientes de Leví se les llamó levitas. Ellos por nacimiento estaban dedicados a la función sacerdotal en cualesquiera de sus oficios, desde los que dan mantenimiento a los edificios hasta los que enseñaban el Pentateuco, músicos, arquitectos, lo que fuera. Si alguien nacía dentro de ese grupo tribal, él no tenía que pensar o preguntarse: ¿qué haré yo cuando crezca? ¿En qué quiero invertir mi vida? ¿A qué quiero dedicarme? Por diseño o designio divino, los levitas estaban encargados de la función sacerdotal. Insisto, funcionó de las mil maravillas. El problema sucedió como sucede siempre. Cuando la nación llega a la prosperidad, Dios ya no es importante en sus vidas. Y cuando el sistema estaba funcionando y la nación creciente, entonces no solo los patriarcas, cada padre de familia, en cada sector social, parecía no importarse de asuntos espirituales. No visitaban más el templo, no enviaban a sus hijos a prepararse porque preferían que ellos estuvieran en sus negocios o en la agricultura y que nunca tomaran tiempo para principios espirituales, hasta que llegaba el momento en ese desequilibrio en que los templos, las escuelas, los lugares de educación religiosa estaban vacíos. Y cuando estaban vacíos, los levitas ya no tenían para el sostenimiento de sus familias. Estos tenían que desertar a su vocación y dedicarse a cualquier otro rubro. Esto hacía que el sistema se desmoronara aún más, pero para colmo de males, surgían los malos levitas, los que se aprovechaban de la ignorancia y manipulaban la religión para enriquecerse. Y estos trataban de venderle a las multitudes una religión barata, una religión que aplaudiera sus pecados, y de esa forma el sistema completo colapsaba. Eso fue lo que les llevó hasta el cautiverio en Egipto. Eso mismo les llevó al cautiverio en Asiria. Eso mismo les llevó al cautiverio en Babilonia y sin lugar a dudas al cautiverio romano. Nunca parece aprendieron de su historia. Década tras década parecía el común denominador. No es que lo más importante fuera el diezmo, el dinero en los levitas. El sistema en forma integral era importante. Que funcionara la agricultura, que funcionara la seguridad, que funcionara salud, que funcionara la religión. Todo tenía que ser como un reloj sincronizado. Claro está que el sistema religioso, si quisiéramos hacer algún tipo de comparación en un reloj, era algo tan indispensable como la batería. Los demás sistemas no podían funcionar si no había energía. De ahí que, aunque algunos sistemas parecieran muy sólidos,
pronto se desmoronaban porque la inmoralidad y la corrupción los envenenaba al extremo. Bueno, por eso surgió el diezmo. Estos debían dedicarse exclusivamente a eso. Si yo hubiese nacido en esa época y hubiese nacido en la tribu de Leví, mi familia, mis hijos y los hijos de mis hijos, ellos estaban ya designados para dedicarse al sacerdocio, en cualesquiera de sus ramas, en cualesquiera de sus oficios o profesiones, pero en el asunto del sacerdocio. Para mantenernos se requería el diezmo, que las 11 tribus restantes pagaran ese 10% de sus ingresos y así todo funcionara como un reloj muy bien sincronizado. Y recalco, funcionó entre tanto lo cumplieron. Olvidaron el principio y les mencioné cuando menos 4 cautiverios, casi en el mismo común denominador. Confiemos que esa no sea nuestra historia, que no repitamos las desgracias de ese pueblo. Esa es la parte número 2 de nuestro estudio. Ahora vamos a la parte número 3, al marco justificativo de nuestra iglesia. Y debo empezar advirtiendo a aquellos que por primera vez nos acompañan. Si usted ahora dice, mire, al fin me decidí en visitar una iglesia y lo primero que hacen es hablar de dinero. Todo lo que va del año y en los últimos 5 meses del año anterior, yo no abordé este tema. No lo abordé porque estudiamos verso por verso, libro por libro. Sin embargo, esto no es una disculpa. Que usted tenga prejuicios al respecto de la forma en que las organizaciones evangélicas administran el dinero, quizás razón tiene por lo que usted ha visto u oído, pero le sugiero, antes de cerrar su corazón a este estudio, termine de escucharlo y entonces saque sus propias conclusiones. Bien, en el marco justificativo de nuestra iglesia no es para pedir dinero, es porque dije antes y ahora recalco, si usted es parte de esta organización, nosotros tenemos el deber de informarle y usted tiene el derecho de conocer de forma general algunos principios de nuestra administración. En honor a ello, si usted alguna vez se pregunta, ¿se justificará que yo dé el diezmo aquí? Bueno, somos un poco más de 2,000 personas adultas. Si sumamos quizás un poco más, poco menos de 400 jóvenes, poco más, poco menos de 300 niños. Así es que yo creo que no exagero si digo que somos cerca de 2,500 personas que ocupamos estas instalaciones y servimos en esta organización o nos servimos de esta organización. Deben saber que pagar el diezmo o dar el diezmo, cuando yo ocupo la expresión pagar, es la palabra bíblica, porque de igual modo las 11 tribus restantes pagaban sus diezmos para que el programa se mantuviera. De igual modo, nosotros pagamos la luz, la energía, porque obtenemos un beneficio de dicho pago. Llenamos ese sobrecito, los que ven en las columnas, y colocamos nuestros nombres únicamente para aquellos que quieren ser parte de la organización. Pero si usted es alguien que dice, tal vez me gustaría hacerlo, pero quisiera hacerlo de forma anónima, hágalo como quiera. De hecho, ya pronto voy a explicarle en las definiciones éticas que nosotros no le vamos a pedir cuenta jamás al respecto. Los únicos con los que llevamos un control administrativo es con los líderes, porque nosotros somos los que tenemos privilegios, los que llegamos a cargos de liderazgo en la iglesia y
no tiene ninguna lógica que usted sea líder, consejo ministerial, directivo o algo parecido si usted no está comprometido con esta organización. También lo hacemos con fines de administración. Nadie puede administrar una empresa, esta es la empresa de Dios, sin un presupuesto. Y para un presupuesto necesitamos algún tipo de control en cuanto a los ingresos para poder establecer proyecciones y algunas estimaciones. Somos una iglesia constituida legalmente por el gobierno. Nosotros tenemos permiso de la República, pagamos los impuestos, nos reportamos mensualmente en todo lo que este gobierno exige. Incluso aclaro que la legislación de nuestro país no demanda contabilidad formal, pero nosotros la llevamos, decidimos hacerlo en honor a que eso respalda la administración de los que somos directivos. Somos como iglesia totalmente independientes, no recibimos subsidio de ninguna otra organización. Si alguna vez usted me ha visto muy cerca de Calvary Chapel o de cualquier otra organización, no es porque ellos nos paguen o porque ellos cubren algunos de nuestros gastos o tengamos algún tipo de subsidio. Lo único que tenemos con Calvary Chapel es esa fraternidad, esa relación de hermanos, donde desde luego ellos son nuestro hermano mayor, quizás alguna otra organización. Antes estuvo el ministerio de Pottersfield apoyando en algunos de los ministerios de la iglesia, pero esta organización es totalmente independiente. El gobierno de esta organización está aquí mismo. La administración financiera de la iglesia se hace a través de una junta directiva. 13 personas en medio de esas sillas son los que deciden todo lo que tiene que ver con el presupuesto de esta organización. Se administra en dos direcciones la iglesia, la parte administrativa financiera y la parte espiritual. La parte espiritual recae directamente sobre el pastor, sobre este servidor, pero la parte financiera recae en forma colegiada en ese grupo de 13 directivos. Mes a mes nos reunimos, mes a mes se toman decisiones de forma democrática, mes a mes ellos están conocedores de todas aquellas cosas que se salen del presupuesto anual y desde luego ellos son los que también de forma colegiada han autorizado el presupuesto anual. Estos 13 son elegidos de forma democrática y todos los que son parte de los consejos ministeriales y que cumplan los requisitos que nuestro reglamento interno establece pueden llegar a ocupar esas posiciones. De hecho, cada 2 años siempre hay relativo nerviosismo en medio del liderazgo de la iglesia, porque como es democrático, siempre nos estamos preguntando quiénes llegarán, quiénes no llegarán. La democracia no es un sistema diseñado por la Biblia, pero hoy por hoy, para nuestra sociedad, es el sistema que más nos protege de la dictadura. En honor a ello, pueden llegar a la junta directiva personas que a lo mejor no aman la obra, que no están comprometidos en realidad de todo corazón, personas que tienen más deseos de protagonismo que de servicio, personas que todavía no entienden que su función es de apoyo ministerial, no de dirección, etcétera, etcétera. Pero eso es el sistema. De manera democrática, cada 2 años, en forma colegiada, esa directiva es elegida por
todos los consejos ministeriales. Bien, sigo dando detalles del marco justificativo de nuestra iglesia. Este año hemos atendido cerca de 2.500 personas 3 veces por semana. Bueno, ya no son 3, miércoles, jueves, sábado y domingo. Tendría que decir que ahora son 4, refiriéndome a los cultos generales, sin dejar de mencionar que todos los días de la semana las instalaciones están ocupadas, si no en todos sus rincones, sí en una buena parte de ellos, desde las 6:30 de la mañana hasta las 9 de la noche, casi los 7 días de la semana. Así es que aquellos de ustedes que son administradores, que deben serlo todos, porque todos en nuestras casas debemos administrar. Si en nuestra casa, que su extensión territorial tal vez tendrá 200 metros de construcción, poco más, poco menos, ¿qué significará una casa que tiene 10,000 metros cuadrados de edificios? ¿Qué significará de gastos si en nuestra casa somos 5 y tenemos que pagar tanto de agua, luz, teléfono, etcétera? ¿Qué significará en esta casa en donde tenemos que albergar 2.500 personas? 7 días a la semana. Y por supuesto que de eso estamos muy agradecidos con el Señor. Estaríamos muy frustrados que tuviéramos una manzana, porque es una manzana la extensión de la propiedad de su iglesia. Hablo de la central, ni siquiera estoy tocando las filiales. Esa manzana sería muy frustrante que estuviera desocupada y que apenas la ocupáramos un día a la semana o 2 días. Bendito Dios, 7 días a la semana, casi desde las 6:30 hasta las 9 de la noche. El colegio de la iglesia tiene una matrícula un poco más de 550 alumnos. El seminario, cerca de 100, un poco más. Ministerios laicos, es decir, los que mueven la iglesia, son 22. La radio cuesta casi $2,000 al mes. Me refiero a ese estudio que está ahí enfrente con su torre en San Martín y otras cosas más. El orfanato cuesta cerca de $6,000-7,000 cada mes. Tiempo atrás el ministerio de Pottersfield subsidiaba, y desde este año es total responsabilidad de nuestra iglesia. Las 7 filiales que hoy por hoy forman parte de nuestra organización cuestan un poquito más de $2,500 al mes a la iglesia central, porque aun cuando algunas de ellas están creciendo, gracias al Señor, en número de personas, son en zonas de muy bajos recursos. Entonces el crecimiento no es proporcional al crecimiento financiero. De ahí que nosotros como iglesia central consideramos un privilegio ver dichas obras como campos misioneros en donde nosotros tengamos que invertir. Empleados cerca de los 100, entre colegio, iglesia, orfanato y otros más. Bueno, con todos esos datos que les he dicho, espero que algunos que son muy rápidos con los números hayan sacado cantidades. ¿Cuánto cuesta mantener esta organización? ¿Cuántos ingresos se necesitan al mes, al año, para poder sacar todo esto? Hasta hace 3 meses, los costos de operación diarios de toda la organización estaban arriba de los $1,200 diarios. De hecho, cuando yo veo esos números, yo debo confesarles, me asusto y prefiero no verlos sino hasta el final del mes para no tener gastritis los días restantes del mes. Aunque digo eso de forma exagerada, porque en realidad en los 20 años que tengo de ser pastor,
Dios nunca nos ha llevado a desfallecer en cosas como finanzas. Hay meses en que son duros, hay meses en que ha habido rojos, hay meses en que hemos tenido que hacer de todo, hay meses en los que hemos tenido que rifar la Toyota Siena, pero no es que esto sea una queja o un momento crítico en donde estamos diciendo, mire, si usted no es fiel con sus diezmos, estamos en un momento que vamos a acariciarse en lo absoluto. No es esa posición, solo es el marco justificativo de su iglesia. Si uno de estos días, desde luego, como sucedió en la historia, los ingresos empiezan a bajar y nuestros gastos son mayores, pues es simple, tenemos que cerrar ministerios. Tenemos que cortar personal, tenemos que tomar decisiones como cualquier otra empresa tomaría. Y claro que eso repercute en forma directa en el programa de educación espiritual. Así es que si alguna vez usted se sintió molesto con esta organización, con los pastores, con los directivos, con los líderes, y usted quiere hacerle daño, deje de murmurar. A esta altura de nuestra iglesia ya estamos acostumbrados a los murmuradores. Se ha dicho tanto que no es que ya no nos afecta, pero alguna costumbre va provocando lamentablemente de esas personas que hacen daño con sus labios. Pero hay una forma más directa para hacer daño, no de sus diezmos. Ahí sí puede hacerle daño a la organización, porque si de pronto la organización empieza a decrecer en números, ministerios tienen que cerrarse, nosotros como directivos tenemos la responsabilidad directa de cerrar detalles o eventos que no podemos subsidiar, tan simple y tan sencillo como eso. De hecho, cuando el grupo de extranjeros salió, nos vimos obligados a cerrar 2 programas en el campo misionero, indemnizar a sus empleados, cerrar el programa mismo. ¿Por qué? Porque como iglesia local no éramos capaces de pagar esos programas. Bien, eso como marco justificativo de su iglesia en cuanto a aportar para el diezmo. Cuarto y último punto de este estudio, definiciones éticas. ¿Qué es el diezmo? Simple y sencillamente el 10% de nuestra utilidad. Aquellos que tienen negocios y se están preguntando, mire, pero ¿y yo cómo saco el diezmo? Escuche el estudio del miércoles. Si usted no sabe cuánto gana, usted está en un problema. Pero como no tenemos tiempo para sacar esos detalles, lo voy a repetir. Es el 10% de lo que ganamos. En los que tenemos salario, tan simple como el 10% de nuestro salario. Los que tienen negocios, el 10% después de sus costos de operación. Y si alguien está ahorita pensando, ¡ay, eso es una fortuna! ¿Y quién le está obligando? Si yo solo le estoy explicando lo que la Biblia dice. Ahora, si usted quiere enfadarse con el porcentaje, enfádese con el que lo escribió, fue nuestro Dios. El designio o el diseño de este sistema es de nuestro Señor. Pero ¿qué pasa, predicador, si lo maladministran? Yo he escuchado, visto cosas que no me gustaría y a lo mejor yo tengo que venir en bus mientras los pastores andan en carro último modelo, esto y lo otro. Bueno, la Biblia dice que el que tiene oídos para oír, que oiga. Y yo le sugiero que si tiene ojos para ver, que vea también. Y que usted vea en derredor suyo
si a su juicio aquí hay mala administración y un enriquecimiento ilícito. Y si ese es el caso, pues no lo dé. Yo me uno a su enfado en decir, no, esto es un despilfarro, esto es una grosería y una obscenidad. Están manipulando la ignorancia de la gente, etcétera, etcétera. Tome sus decisiones, porque como buen administrador, usted tiene la responsabilidad delante de Dios de administrar de forma correcta. Y si usted cree que es una organización que está administrando, valga la redundancia, de forma fraudulenta el dinero, usted no debe darlo. Pero también le digo, ¿y entonces para qué viene? ¿De qué habla, pastor? Mire, esto es como un restaurante. En el restaurante me dan un servicio, pero resulta que yo he concluido que en ese restaurante hay administración fraudulenta y que los cocineros en realidad están adulterando el caldo. ¿Y por qué vuelve usted? ¡Ay, qué rico! ¡Ay! No puede ser. Entonces, si usted tiene duda de la administración, usted no vuelve. Pero si no es duda, entonces es otra razón. Y si dices que no me queda, de eso hablamos el miércoles. Bien, continúo con las definiciones éticas. Usted no se lo da a la iglesia, aunque la iglesia lo debe administrar. En forma directa, usted y yo damos nuestros diezmos a nuestro Señor. De hecho, aun cuando los directivos tenemos el deseo de administrar esto para honrar a Dios y tomar decisiones sabias, como humanos que somos, es probable que de vez en cuando tomamos decisiones que no son las mejores. Y si usted dice, ¿y si se equivocan? Bueno, usted no se lo dio a esa directiva ni a esta organización. Usted y yo dimos el diezmo al Señor. Los que administran dicho dinero vamos a tener que dar cuentas de eso. Usted dé cuentas del suyo. Y el suyo es pagar sus diezmos. Otra más. Y si yo le doy mis diezmos a otra organización, le voy a repetir la pregunta. ¿Y dónde se alimenta? Mire qué absurdo. O sea que usted va a comer, perdone los ejemplos, al Mr. Donut, pero va a ir a pagar al pollo campero. No, ¿verdad? No tiene lógica. Y por eso el verso, traer los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, está ocupando frases retóricas para ilustrar esto. Y si yo lo administro en forma directa para ayudar a algunas causas benéficas, usted se lo está dando al Señor. Y tal actitud, por supuesto que humanamente hablando, tiene aplausos. Sin embargo, usted está corrompiendo el sistema. ¿Por qué corrompiendo, predicador? Tan simple como esto. Si usted lo da a cualquier otra causa que no sea la iglesia en donde usted se alimenta, significa que usted no confía en su iglesia. Y si usted no confía en su iglesia, ¿por qué viene? No, pastor, está diciendo que me va... No, solo le estoy confrontando y siguiendo el sistema de Malaquías, en donde, mire, voy a ilustrarlo de esta forma. En la empresa, no en esta, en donde yo trabajo, es esta, pero estoy haciendo un caso hipotético. Yo soy el empleado número 400 de una empresa de 3,000 y estoy tan harto de cómo administran, de cómo me pagan y cómo me tratan, que yo murmuro de todos los días. Hasta de la entrada murmuro.
Y si alguien me pregunta, ¿y por qué no se larga? Porque no he conseguido otro trabajo. Entonces, no es que se aplaude al murmurador, pero al menos se le entiende, pues. Este ya dijo abiertamente que está frustrado y decepcionado de la organización y no se ha largado porque no tiene otra oportunidad. Pero en la iglesia los que murmuran, los que siempre andan, que esto, que aquí, que los líderes tal, que el pastor, que la argolla, que la desargolla. ¿Y quién los tiene del pelo aquí? Yo asumo que la única razón de estar aquí es que el Señor nos está bendiciendo y disfrutamos estar aquí. Si no, no tiene lógica. Como aquellos que andan por ahí enfadados con el pastor y nunca entran a los cultos y dicen, es que me cae mal ese hombre. Yo sé que es trabajo difícil caerle bien a todo mundo y sé que tengo tantas cosas de las que me avergüenzo, pero le tengo que decir a usted, mire, el propósito especial de una iglesia es alimentarse en el estudio bíblico. Entonces, si usted está en una organización en donde no se alimenta espiritualmente, ¿a qué vino? Me vieron en el Pollo Campero y me preguntan, ¿qué andas haciendo? ¿Verdad que es absurdo que usted me pregunte eso? Pero más ridículo es que yo le diga, es que vine a los juegos. Es que vine a ver cómo los de parqueo aquí están ubicados. No, fui a comer pollo. Esas son las iglesias. Fuimos a alimentarnos espiritualmente. Los pastores en la figura bíblica, nuestro trabajo es presentar el pasto para las ovejas. Por eso no cometo un error al ocupar la ilustración de un restaurante. Recompensas, ¿cuáles son, predicador? Mire, sí las hay y varias están aquí, pero yo no quiero tomar eso porque yo no quiero parecer otro de esos predicadores que pinta el diezmo como si es un negocio y hasta ocupan frases como hay que sembrar para cosechar. Y si usted siembra aquí $100, le van a pagar 200. Y a usted le van a proteger de esto y lo otro. Ahí dice que hay bendiciones por ello y probadme ahora en esto. Pero preferiría que usted no se confunda creyendo que vamos a dar dinero para hacernos ricos o para ser prósperos y salir de nuestros problemas. Yo prefiero, que también es bíblico, presentar el diezmo en su justificación de la necesidad de mantener el programa de educación espiritual. Punto. No es que el otro no pueda tomarlo. Solo estoy diciendo que el diezmo no se debe hacer como un necio negocio en donde yo pongo para recibir. Siguiente, me salva dar el diezmo en lo absoluto. Usted puede ir al cielo sin haber dado nunca un tan solo 5. Y aquellos que son un poco, ¿cuál es la palabra más elegante para tacaño? Bueno, ya lo dije. Entonces, los que son así y deben estar sonriendo ahora y diciendo, perfecto, yo puedo ir al cielo sin dar un 5, por supuesto que sí. Y si quiere un ejemplo, tome el ejemplo del ladrón en la cruz. Ese nunca, a ese si le hubieran puesto agarra de los diezmos. Pero fue al cielo. ¿Qué le quiero decir con esto? Esto no es un asunto celestial, este es un asunto terrenal. Y el sermón se llama robándome a mí mismo, porque al yo no ser fiel con mis diezmos, yo me robo bendición terrenal. Y también maldigo a mis hijos, maldigo a mi familia, etcétera, etcétera. Lo que ya expliqué en media semana. ¿Qué pasa si no lo hago? En nuestra organización nada, nadie le va a preguntar nunca nada, excepto a los de los consejos ministeriales. Si usted no es diezmador y no aparece en nuestros registros, usted no puede ser parte del liderazgo, sí de la iglesia.
Usted puede servir, nadie nunca le va a decir nada. El problema son los líderes, nada más porque son los que llegan a directivos, etcétera, etcétera. Que debemos tener un compromiso directo con la organización. Los demás, no pasa nada. En el cielo tampoco pasa nada. En donde pasa mucho es aquí en la tierra con su administración. Porque al usted no ser fiel, dice ahí, que usted se roba a sí mismo y acarrea desgracias en su vida. No es una amenaza, véalo usted mismo. Termine de leer el verso 11 y 12 y vea las ventajas. Usted aplíquelas a sus finanzas o a su vida integral como desventajas. Tratos especiales. Pastor, ¿está bien que yo haga tratos especiales y que le ofrezca esto al Señor? Eso no está en la Biblia. Mire, yo este mes le he prometido al Señor que voy a pagar mi diezmo si me saca de este problema. Si es que la Biblia dice que usted debe pagarlo, esté en problema o no. Pero esto es un trato especial con el Señor. O sea que usted puede sobornar al Señor con dinero. Qué absurdo, ¿verdad? Tenemos un Dios tan grande, decimos que es el dueño del oro y la plata, y queremos que nos haga un favor porque le voy a dar $50 más. Solo los ignorantes pueden creer esas cosas. Pero aquel que ve el Dios eterno y omnipotente que está en la Biblia, sabemos que el dinero no tiene nada con él. Y si quiere un ejemplo bíblico, tengo tantos, pero voy a ir al que más me apasiona, la viuda. Cuando todos estaban poniendo un montón de dinero y me imagino cheques y dracmas de oro y qué sé yo, la pobre anciana llevó una miseria en dinero, pero llevó su corazón. Y Jesús dijo que eso sí tenía valor. Finalmente, ¿qué es lo que usted y yo deberíamos tener al Señor al respecto de esta doctrina? Nuestro corazón. Y al respecto, usted respóndase si es fiel o no al Señor. Oramos. Señor, gracias por tu palabra. Te rogamos multipliques tus bendiciones y aquellos a quienes nos has hablado, nos grites. Y si hay personas sin Jesús, toque su corazón. Mientras oran, rostros inclinados y ojos cerrados. Si nunca antes usted abrió su corazón a Jesús, ya le dije, no tiene que ver su salvación con dinero. Esto es entre usted y Dios. Si nunca antes recibió a Jesús, déjeme orar con usted. ¿Habrá alguien que dice quiero hacer esa oración y levanta su mano? ¿Habrá alguien esta mañana? Señor, si todos somos salvos, gracias, ayúdanos a cumplir tu palabra, despídenos en tu paz, en tu nombre oramos, amén. Nos vemos media semana, que la paz de Dios vaya con cada uno y Dios nos bendiga a todos.